Bienvenidos, querida audiencia, a un nuevo programa de Tu Emprendedor. El día de hoy nos acompaña una emprendedora que nos va a dejar impactados con su testimonio y su emprendimiento. Tengo el honor y el gusto de presentarles a Ileana Esquivel Garza. Muchas gracias, gracias por la invitación, Gonzalo. Mucho gusto de estar aquí, muy alegre. Muy bien, perfecto, Ileana. Pues, Ileana, por ahí quisiéramos que empezáramos, que nuestra querida audiencia te conociera, nos platicaras cómo ha sido tu emprendimiento, por qué decidiste iniciar en este concepto que es el estudio del agua y los beneficios que tiene el agua, que sabemos y lo conocemos, ¿verdad? Pero más sin embargo, tú traes otra visión de lo que es el concepto del agua. Si nos quieres platicar, por favor. Sí, muchas gracias. Pues sí, como lo decías, la verdad es que el agua, pensamos que la conocemos, pero el agua tiene muchísimos misterios que revelar a la humanidad y eso fue lo que me llamó la atención. Fue en el 2020, yo acababa de renunciar a mi trabajo Godín. Desde que me gradué, soy comunicóloga, entonces desde que me gradué estuve en departamentos de comunicación corporativa. Sí. Pero renuncié en el 2020, justo empezando la pandemia, fue en marzo del 2020, lo cual también fue curioso porque pues, yo no tenía idea de que venía como todo pues la pandemia y tanto cambio que ha traído esa época, ¿verdad? Entonces renuncio por una inquietud en mi interior de buscar algo más. O sea, había algo en mi interior que decía, es que siento que este no es mi propósito, que no estoy viviendo en mi propósito. Me gusta la comunicación, me apasiona, pero sentía, debe de haber algo más. Renuncié y la misma semana que renuncié, y quizás en la conversación se va a notar cada vez más, pero el camino del emprendimiento ha sido de la mano como el camino de la fe para mí. De creer en algo que no ves, Exacto, pero exacto, que sabes que viene, exactamente, ¿verdad? así es. Muy bien. ¿Dónde estudiaste? En el TEC de Monterrey, En el TEC de Monterrey, así es. Ciencias de la Comunicación o Comunicación. Bueno, cuando yo entré ya estaba como licenciado en comunicación y medios digitales. Ajá. Ah, ok, perfecto. Comunicación y medios digitales. Mucha ayuda para ese emprendimiento, los medios digitales. Así es, sí, la Ujú. verdad sí, sí, totalmente. Sobre todo al empezar en esa época de pandemia, Sí, mi negocio empieza 100% digital, 100% a través de los medios digitales. pioneros. Ujú. Sí, sí, no. Ujú. La verdad es que fue una época muy interesante para mí porque te mencionaba, renuncié Sí, y justo la misma semana en que renuncio me llega esta información del agua. O sea, me empieza a llegar justamente a través de las redes sociales esta información del agua que cuando la vi dije, esto el mundo tiene que conocerlo. O sea, está aquí, está en nuestras narices la ciencia del agua. sí. Y no la visionamos, no la conocemos, o algunos la conocemos, pero pensamos que no tiene beneficios, ¿verdad? Así es, exacto. Es como, digo, está en nuestras narices en el sentido de que el agua es algo que todo mundo sabe que necesita para vivir. Sabemos qué es lo que distingue a un ser vivo, sabemos qué es lo que está en todas partes, ¿verdad? O sea, porque los científicos dicen con que encontremos agua en otro planeta, ahí puede haber vida, pero el agua es indispensable. Claro, por supuesto. Bueno, haz de cuenta que así empezó un hilito de curiosidad en mí y empecé a jalarlo y jalarlo y jalarlo y un descubrimiento del agua llevaba al siguiente y yo, no, es que esto o sea, trae tanta claridad, hay Sí, tanto potencial en la ciencia del agua para despertar muchas mentes y traer mucha claridad a la humanidad en todos los sentidos, en cuestión de salud, en cuestión de medio ambiente, en cuestión de finanzas y hasta en cuestión de fe. sí. Y hasta es curativo, ¿no?
Exactamente, Ujú. exactamente. Nos regresa a nuestro estado original, al ser original, que es uno sin enfermedad, que es uno en coherencia, que es uno en claridad. Entonces, así empieza mi camino con este emprendimiento en el 2020. Descubro, primero llegó a mí la ciencia y me clavo con la ciencia y me doy como un clavado profundo y al mismo tiempo, esta es una oportunidad de redes de mercadeo. Sí, Entonces yo compré mi sistema de agua y al mismo tiempo estaba teniendo pues la oportunidad para emprender, lo cual fue como si Dios me aventara al emprendimiento sí. sin yo planearlo. Sí. ¿Qué diferencia o qué encontraste en el agua que las difiere de las demás, de las que estamos consumiendo? ¿Qué trae ese descubrimiento que tú viste que era necesario para el ser humano y que era parte importante para su salud, a lo mejor para curación o por alguna otra situación? ¿Qué encontraste? Sí, Ujú. entre muchas características científicas que igual y no, para no ponerme como muy técnica ahorita, lo que yo destacaría es que el contraste principal es que la demás agua a la que tenemos acceso, la gran mayoría del agua que ha estado bebiendo la humanidad y que tenemos acceso tanto en agua embotellada o en agua incluso filtrada, si tenemos un filtro en casa, o incluso en ríos por tanta intervención del ser humano en la naturaleza, es que esa agua ya viene siendo agua estancada por tanto procesamiento del ser humano, tanta contaminación, tantos años también de estar llevando este estilo de vida que no es en congruencia con la naturaleza. El agua a la que hemos tenido acceso, algunos le llaman agua muerta, pero a mí no me gusta llamarle agua muerta. Para mí es más preciso decir es agua estancada, o sea, esa agua se estancó, pero los que le llaman agua muerta pues, tienen un buen punto también. ¿Por qué? Porque el contraste, que es esta agua, que es la que me dedico a compartir yo, es agua viva. O sea, es agua que ya recuperó su vitalidad, se revitalizó, y esa vida que hay en el agua, pues tiene sentido, ¿verdad? Si somos organismos vivos, si mis células están vivas y si el agua es lo que distingue a un ser vivo, el agua debería de ser agua viva, Claro. con la que me hidrato. Bueno, esa para mí es la cualidad que resume todas las demás características científicas. Podría irme al detalle de por qué, pero a grandes rasgos es, si me estoy hidratando con agua estancada, mis células van a estar estancadas. Si me estoy hidratando con agua viva, mis células y mis órganos y todo el conjunto biológico que es el cuerpo humano justamente regresa también a la vida, a su funcionamiento original, que Sí. no esté tan propenso a la enfermedad. Ajá. Agua viva, para que nuestra audiencia conozca, en qué nutrientes tiene esa agua viva que la caracteriza, que es diferente a las demás. Quiero pensar que el agua estancada es la que se queda ahí, no sé, en una presa o en algún lugar, pero que es diferente a lo mejor a la que cae de una montaña y que va pasando por todo un proceso hasta que llega a un río, no sé, debe de haber algo o por qué es agua viva. A ver, platícanos. Sí, 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 como lo has dicho, así como en una presa, así como en un estanque, cuando el agua está inmóvil, o sea, cuando el agua se interrumpe su movimiento orgánico natural, se vuelve a estancar, pierde vitalidad y si volteamos a ver cuál es la fuente como más masiva de consumo de agua, es el agua embotellada. Bueno, casi nunca nos detenemos a pensar, esta agua también está estancada porque lleva en esa botellita, si bien me va, semanas, pero en el mayor de los casos no son semanas. no, claro que no. Lleva meses ahí, esa agua Sí, lleva meses estancada en ese pedacito de plástico. pierde nutrientes. Exacto. Pierde nutrientes, pierde Mm. vitalidad
y aún peor se empieza a contaminar de esos microplásticos que el mismo plástico le está despidiendo al agua. Seguramente han escuchado esta advertencia de no dejes tu agua embotellada en el coche. Sí, ¿Lo has escuchado? sí, lo he escuchado. Porque si se calienta, hace que los microplásticos se absorban más rápido al agua, pero se me hace como una observación muy inocente porque es como, ¿y tú crees que en el recorrido que tienen su distribución están revisando, se están cuidando que no se quede el agua embotellada en el camión? O yo misma he visto en el Oxxo, en el Seven, ponen el agua embotellada en garrafón, a veces las grandotas, justo al lado de la ventana donde le está dando el sol directamente. Así es, exactamente, sí, es correcto. Entonces es muy inocente pensar que porque yo cuido mi agua embotellada y no dejarla en el coche, no trae ya microplásticos de todos los canales de distribución, de los meses que lleva en bodega, de los meses que lleva ahí estancada el agua, ya viene con microplásticos y ya viene estancada. Y para responder a tu pregunta, lo que hace diferente el agua viva es que es rica en hidrógeno molecular. Eso es la característica más importante. De esa característica se desglosa todo lo demás, pero el hidrógeno molecular es lo que la hace diferente, que no trae el agua estancada. Ah, ok. ¿Y qué beneficios tiene el hidrógeno molecular, esa agua, a consumirla? ¿Qué beneficios tenemos al consumir esa agua? ¿Qué diferencia hay entre una que podemos comprar en cualquier establecimiento o el agua viva? ¿Qué diferencia hay en el ámbito de salud? Yo lo resumiría quizás en tres características principales. La primera es que el hidrógeno molecular es el antioxidante más poderoso que existe. ¿Por qué? Porque es un antioxidante, la ciencia le llama antioxidante inteligente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros antioxidantes como la vitamina C, por ejemplo, otros antioxidantes como más genéricos, arrasan con todos los radicales libres del cuerpo, que los radicales libres son esas moléculas a las que les falta un electrón, entonces se lo están robando de nuestro ambiente. Si nos están robando electrones, nos están robando energía, porque los electrones son energía, ¿verdad? El flujo de electrones es electricidad, electrones, electricidad, ¿verdad? Entonces es la energía de la cual se alimentan nuestras células. Ya como reduciéndolo a la parte más molecular, ¿verdad? Más pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que estos antioxidantes más genéricos arrasan con todos los radicales libres en el cuerpo, pero no se fijan que hay algunos radicales libres que nuestro cuerpo sí necesita. O sea, nuestro sistema inmune sí necesita algunos radicales libres, no todos, pero algunos sí. Entonces, un antioxidante genérico no sabe distinguir. Entonces, por eso no es inteligente, arrasa con todo. Con todo, ajá. Entonces, ponle que me ayuda en algunas cosas, pero a expensas de que otras que me está quitando. Sí. A diferencia del hidrógeno molecular, que es un antioxidante inteligente porque es selectivo. O sea, selecciona solo los radicales libres que me hacen daño y eso sí los elimina del cuerpo. Ah, ok. Y los que me hacen bien, porque los necesita mis funciones biológicas, a esos les dice, te dejo estar aquí, a ti no te neutralizo. Sí. Entonces es una cualidad muy interesante que los mismos científicos dicen, no sabemos cómo lo hace. Pero es de que es perfecto nuestro cuerpo. Exacto. Es sumamente perfecto, ¿verdad? Y es tiene tanto conocimiento nuestras células que toman lo que se requiere pues, del agua o de los alimentos que consumimos día a día, ¿va? Exactamente, exactamente. Y de aquí quizás empezamos a entrar a terrenos, ¿por qué decía que el agua incluso viene a ser como una respuesta en temas de fe también? Porque algunas personas le empezaron a llamar, cuando empezaron a descubrir todas estas cosas del hidrógeno molecular, de que wow, pareciera que es inteligente, pareciera que te está cuidando, pareciera que sabe cómo elegir de una forma inteligente, cosa que otros antioxidantes no, le empezaron a llamar al hidrógeno molecular la molécula de Dios. Y es interesante porque se conecta con otros puntos, como por ejemplo que científicos
han sospechado que del primer hidrógeno molecular, que del primer hidrógeno surgió la primera luz. Entonces hay mucho paralelo incluso con el Génesis en la Biblia, pero bueno, esos son de otros temas, ¿verdad? No, adelante, o sea, este lugar está abierto y como tú lo decías desde un principio, yo tenía fe de que algo iba a pasar, de que iba a iniciar un emprendimiento y ahí está, a la semana fue y todo tiene conexión, ¿verdad? Todo es teológico, desde el punto de vista de donde lo queramos ver, siempre cualquier lugar existe una creación y para nosotros pues que somos cristianos, católicos, creemos en un Génesis o sabemos que ahí se inicia todo, ¿verdad? Entonces, al saber que hay un inicio, pues dentro de ese inicio pues empezó la luz y la luz pues ahí se empezaron a conjugar el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, la gran cantidad de sustancias que funcionan y funcionan a la perfección, ¿verdad? Y en este caso pues estamos hablando de esta sustancia, ¿verdad? Ujú. Así es, sí. Entonces, adelante. Gracias, Sí. gracias, porque son temas que me emocionan mucho, la verdad, el cómo el agua conecta todo para mí. Sí. ¿Sí? Sí, adelante. Incluso decías, sí, en las religiones cristianas, pero incluso en otras, vemos que el agua está ahí desde el momento de la creación del cosmos. Por ejemplo, el Popol Vuh, que es de los mayas, Ujú. también mencionan las aguas del cielo, las aguas de la tierra. En el Génesis se menciona que el Espíritu de Dios estaba así sobre la cara, el rostro de las aguas, ¿verdad? Sobre las aguas. Así es. Y que separa las aguas del cielo de las aguas de la tierra. O sea, las aguas estaban ahí incluso antes de la creación. Qué interesante, ¿verdad? Sí, así es. Y acabas de hablar de algo muy importante, que es el Popol Vuh, ¿no? En donde se ve la creación, en donde nuestros antepasados, pues el agua era fundamental. Había hasta unas áreas para bañarse, para sumergirse, para limpiar, para que cada vez que se metía uno pues a los cenotes sagrados, ¿no? Sí. Era una limpieza que la utilizaban como parte del cuerpo, pero también del alma, de una conexión con el inframundo, ¿verdad? Entonces el agua ha jugado un papel muy importante en todo y sabemos y estamos conscientes que cuando existe una escasez de este líquido tan importante, pues se muere la vida, ¿verdad? O sea, Sí. nos morimos, ¿verdad? Porque pues es lo que nos mantiene, ¿verdad? Pero más aún, si esa agua viva trae ese tipo de beneficio para el cuerpo, pues yo creo que tendrá que impactar mucho en nuestro estado de salud, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Que eso es lo que intriga a la ciencia. ¿Cómo lo hace? No lo saben, pero lo hace. Y Sí. ya lo tienen medido, ya lo tienen estudiado y observado. Esa quizás es la cualidad más especial del hidrógeno molecular, pero también tiene otros, como por ejemplo que esta agua sí se absorbe bien al interior de la célula, a diferencia del agua estancada, se absorbe deficientemente, se absorbe en menos de un 30% del agua al interior de la célula, cuando esta otra agua, el agua viva, sí se absorbe en más de un 95%, entonces la gran mayoría está entrando a la célula. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la gran mayoría del agua de nuestro cuerpo, de entrada sabemos que somos principalmente agua, Sí. ¿verdad? Ujú. Bueno, de esa agua, la gran mayoría está o debería de estar al interior de la célula. Se necesita ahí, se necesita para las reacciones químicas que están ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, cuando nos hidratamos, entre comillas, con agua que es deficiente en esta absorción, no le estamos dando a nuestras células ese ambiente interno que requieren. Y esto explica muchas otras cosas, porque si estoy bebiendo, por ejemplo, suplementos, Ujú. sí me siento bien cierto tiempo, pero no es tan sostenible. Bueno, porque ¿con qué agua la estás bebiendo? Tus suplementos Claro. no se están absorbiendo bien si lo estás tomando con agua estancada. Para mí el agua es como la pieza del rompecabezas que faltaba y que ahorita el mundo poco a poco se está dando cuenta de cómo nunca volteamos a ver, es el agua. Es el agua, exacto.
Y cuéntanos, Ileana, ¿qué beneficios curativos tiene el agua viva que tú promueves en tu emprendimiento? ¿Qué beneficios tiene curativos? Sí. Em, pues más que curativos, yo diría que las propiedades que tiene el hidrógeno molecular es que ayudan a que el cuerpo regrese a su estado original, como decíamos ahorita. Ujú. Y yo soy fiel creyente de que Dios no diseñó un cuerpo enfermizo, No, no diseñó un cuerpo deficiente, ¿no? O sea, como dijiste hace ratito, cada cosa en el diseño, tanto del cosmos como del cuerpo humano, si no se asombra uno con el genio detrás, ¿no? sí, Porque hay un genio, hay todo embona a la perfección, ¿verdad? Todo está ahí por una razón y nuestro sistema inmune, todo. Entonces, no es que el agua nos sane, no es que el agua nos cure, es que el agua nos regresa a ese diseño original de nuestro cuerpo, a nuestro origen, a nuestro origen, ¿verdad? exactamente. Ajá. Y creo que también el agua nos ayuda a tener una energía y que nos potencializa para poder desarrollar pues actividades que a veces estamos como que cansados, no sé, pero tomando yo creo que ese tipo de agua nos puede ayudar a tener más vigor, más energía, ¿verdad? Sí, sí, Ujú, totalmente. Y esto se conecta con el tema de que el hidrógeno molecular es un antioxidante. ¿Por qué? Porque los antioxidantes, aquí de repente como me voy entre la ciencia mm, y con temas más misteriosos, pero la ciencia del antioxidante es que es lo contrario al radical libre. Si el radical libre le faltan electrones, por eso se los está robando ujú, de su ambiente, el antioxidante tiene electrones de sobra. Entonces, como los tiene de sobra, puede donar electrones. mm, Entonces, como nos dona electrones, otra vez, electrones es energía, es el flujo de electricidad al interior del cuerpo. Entonces, estamos tomando directamente como el grounding, ¿verdad? ah, El grounding es la misma ciencia, es me voy a parar descalzo a la Tierra porque el mismo planeta Tierra es un ionizador natural, entonces si voy ahí, la ciencia es que voy a estar recibiendo electrones de la Tierra. así es, Bueno, acá los estoy bebiendo en una concentración impresionante porque el agua viva nos lo da así de a montón. sí, Entonces, para que nos demos una idea, no podríamos consumir la suficiente cantidad de frutas y verduras en todo un día para igualar la cantidad de antioxidantes que me da un solo vaso de esta agua. de esa agua. Entonces es estar tomando directamente electrones, 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 antioxidantes, rejuvenecimiento, energía, vitalidad. Veo que tu agua también tiene como que burbujitas, burbujea, como si fuera un agua mineral, ¿verdad? ¿Eso por qué tiene ese efecto de tu agua? Sí, esa es buena pregunta porque luego si vemos los videos podríamos confundirla justo con agua Ujú, mineral, que el agua mineral, aquí paréntesis, pensamos que no es dañina porque es agua, sigue siendo agua, ujú. pero es refresco disfrazado de agua porque ya está carbonatado. Claro. Esas burbujitas que tiene el agua mineral, que Ujú, no es mineral, es ujú. carbonatada, Sí, este, nos hace el mismo daño que nos hace el refresco. Entonces, no es agua mineral. Está interesante porque la mercadotecnia ha usado palabras que no aplican. claro que con el paso del tiempo toman ciertas situaciones o modismos como que Sí, para identificarlo, ¿verdad? Pero no es la realidad. Quiero exacto. pensar que el agua mineral es la que se extrae desde, no sé, desde una montaña. Exacto, Sí, que el exactamente. hielo se empieza a convertir en agua y entonces cae, pasa por las piedras, por un recorrido y ahí quiero pensar, para mí, quiero pensar que ese es el agua mineral, Exacto. ¿verdad? Y, Ujú, y así, y de hecho te vas a Europa o a otros países y hay como una confusión ahí, bueno, yo como mexicana, ujú. porque lo que te venden allá como uno busca, no sé, cierta agua y en realidad es agua carbonatada allá, pero Ujú. porque usan diferentes palabras. Pero bueno, volviendo al punto, Sí, sí, el agua mineral en esencia debería de ser agua rica en minerales y justo es la que viene de las montañas, el agua rica en en minerales. minerales. Ajá.
pero el agua que te venden como agua mineral de la tienda no es agua mineral verdadera, es agua carbonatada. Y esta otra agua, el agua viva, también tiene burbujitas, pero no es por carbonación. Esas burbujitas son justamente el hidrógeno molecular. Ah, Pues, sí. son burbujitas aún más pequeñitas, son mini, mini, Sí. y cuando recién las servimos podemos ver como este burbujeo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno molecular es un gas. Entonces, este gas hace esas burbujitas. De hecho, si le acercamos al chorro de agua viva un encendedor, ¿verdad? La llama del fuego, Sí. va a hacer ruido, va a hacer como Ah, ya por la reacción con el hidrógeno molecular, que es el gas de H2 de hidrógeno molecular. Ah, ok, súper interesante, muy interesante. Y bueno, esa agua viva la comercializas en diferentes lugares, no sé, ¿tienes algún lugar donde se pueda consumir, donde se pueda adquirir? Sí, bueno, nosotros ofrecemos pruebas del agua gratis durante 2 semanas. Sin embargo, esta agua no se puede vender embotellada porque regresaría a ser lo mismo que el agua embotellada que Sí. nos venden, ¿verdad? Agua estancada. Agua estancada, ok. exactamente. O sea, el agua en cuanto pierde su movimiento, se estanca. Ujú. Entonces, pensémoslo así, es como si nos vendieran un aguacate que ya estuvo cortado y que ya empezó su proceso de oxidación, ya se empieza a poner café, ¿verdad? O un jugo de naranja que ya lleva 2 horas ahí envasado y que ya no tiene los mismos nutrientes, ¿no? Que se convierte en azúcar, ¿no? Exacto. El jugo de naranja hay que tomarse al momento en que se exprimió la naranja, ¿no? Exactamente, sí. El tema de aquello que consumimos con vida es muy sensible porque precisamente tiene vida, o sea, el jugo de naranja tiene vida, el aguacate tiene vida, o sea, hay vitalidad corriendo en nuestros alimentos, en las frutas y verduras, ¿verdad? Entonces el agua es igual, el agua en el momento en el que la revitalizas, empieza su proceso de oxidación. Entonces, si yo, para que no nos dejemos engañar, porque sí hay ciertas marcas que según dicen que tiene hidrógeno molecular, pero ya está embotellada, y hay un asterisco chiquito, y si nos vamos al asterisco en letras más chiquitas todavía, dice, bueno, la medición se hizo al momento del envasado. Pues claro, durante el envasado sí había. Claro, pero ya ya cerrado, pues ya no hay manera de que se siga conservando las mismas propiedades, ¿verdad? Exactamente. Empieza a variar, ¿verdad? Exacto, se empieza a oxidar, empieza a estancarse el agua, entonces por eso no podemos vender el agua embotellada porque sería un engaño para la gente. Sí. Lo que sí hacemos es justo esta prueba de estarse hidratando, también va a haber un detox, nos va a desintoxicar el agua durante 2 semanas, pero ustedes vienen a hacer refill con sus botellones. Lo que sí vendemos es el sistema en casa, o sea, el aparato que te ayuda a que conectándolo al grifo, al agua de la llave, Sí. se revitaliza ahí mismo en la comodidad de tu casa, ¿verdad? Ah, súper bien, excelente. Sí. Entonces un aparato que puedes conectar ahí en tu grifo y pasa un proceso de conversión en donde se vuelve a reencontrarse con los nutrientes, el agua viva, Se revitaliza. se revitaliza. Así es. Ah, súper bien. Así es. Sí, es un aparato que tanto se conecta al grifo para tomar el agua de ahí, ¿verdad? Y también necesita electricidad porque funciona a través del voltaje, que es lo que hace este proceso de revitalizar el agua. Y produce 7 tipos diferentes de agua y cada tipo de agua tiene su propia función diferente para el hogar. Entonces, ese fue otro componente que a mí me llamó la atención desde que empecé a estudiar el agua, Sí. el ver, wow, o sea, en el agua también hay soluciones medioambientales para dejar de usar tanto producto que viene en envase plástico, que además es tóxico, Claro. los químicos, ¿verdad? El cloro, por ejemplo. Sabemos que el cloro no lo dejaríamos abierto cerca de un bebé, por ejemplo, ¿no? Sí, no. Porque No. es peligroso. Pero si supiéramos que hay un tipo de agua que puede reemplazar el cloro, porque mata bacterias y virus, desinfecta, pero además es pura agua, entonces no te hace daño, te lo puedes tomar y no te hace daño.
Claro. De hecho, hasta te ayuda a matar bichos que traigas en la panza, en el estómago. Entonces, es una respuesta, una solución también a temas del medio ambiente y de dejar usar tanto químico que luego nos hace daño. Sí, de hecho, como experiencia, hace casi 2 años ya no me empezó a ya no caerme bien el agua embotellada y tampoco el refresco en botella de plástico. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Ni he investigado, ¿verdad? Pero tolero más el refresco en envase de vidrio que en envase de plástico. No sé cuál sea la situación, pero se siente diferente, ¿va? Entonces quiero pensar que pues igual, un agua que ya lleva exhibiéndose, no sé, 2 o 3 semanas y en el rayo del sol, pues ya no va a cumplir con la función para la cual está destinada para nuestro cuerpo humano, que en este caso es reactivar nuestras células, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que pues esto que nos estás platicando, pues es algo que para muchos es algo muy nuevo, algo que nos deja impactados por todo esto, por cómo tantas propiedades tiene el agua, que existen 7 tipos de agua, pero también a mí más me sorprendió cuando estuve viendo tus redes sociales y que esa agua también sirve para rejuvenecer, ¿verdad? Y eso me llamó mucho la atención porque pues cuántas personas gastan cantidad de dinero tratando de pues de sentirse bien tanto internamente como externo y cómo el agua puede llevarte a sentirte diferente, ¿no? Ya que tu cuerpo se sienta diferente y que a lo mejor pues te veas más joven que, o sea, no sé, unos 4 o 5 años. A ver, platícanos sobre eso, que me interesa. A todos nos interesa. Sí. El tema con el rejuvenecimiento y los Ujú. antioxidantes es que el proceso de envejecimiento es el proceso de oxidación. Ujú. Por eso, en la industria de la belleza, los antioxidantes son muy populares, porque antioxidantes, si me antioxidan, me antienvejecen. Entonces, si me antienvejecen, me rejuvenecen. Ujú. Entonces, empiezas a ver, cuando te empiezas a hidratar con esta agua de forma consistente, empiezas a ver, primero es pues todo tu funcionamiento interno, ¿no? Para mí de lo primero que se nota es la digestión. Tu digestión es óptima, o sea, es como debería de ser. Ujú. También tu calidad de sueño, tu energía, y todas estas son cualidades que estamos de acuerdo que en cierta edad pensaríamos, ay, me siento como cuando era niño, no sé, o sea, fui al baño como cuando era niño, o siento energía como cuando era niño, ¿verdad? Sí. Relacionamos porque, claro, hay cierta correlación entre la salud y la juventud, así como hay correlación entre la enfermedad y la vejez. ¿Por qué? Otra vez, no es por un diseño de Dios deficiente del cuerpo, no es por el tema de la oxidación. Entonces, con el tiempo se empieza, así como se empieza a oxidar el aguacate y se hace café, el cuerpo humano también se está oxidando, poco a poco, poco a poco. Hasta los metales se oxidan. Ajá, sí, no, Sí, cuando se abandonan, se dejan ahí, se empiezan a oxidar. Y el cuerpo se exactamente. oxida también, ya no empiezas a caminar bien, te duelen las rodillas, te sientes más, se te empiezan a olvidar las cosas y todo quiero pensar que es por la oxidación que empieza a manifestarse en el cuerpo. Exactamente, ajá, entonces se me hace como sencillo verlo de esta forma porque una vez que entiendes la relación entre la oxidación y la vejez, es más fácil entender, bueno, antioxidantes me ayudan a rejuvenecer, precisamente porque están combatiendo el daño de la oxidación en mi cuerpo. Muy bien. Pues como ves, vamos a un corte comercial y vamos a continuar platicando nuevamente con Iliana sobre este tema tan interesante que es el agua viva. Continuamos. Emprendedor, logra tus sueños y proyectos de un vencedor. Desde un set de televisión o en tus redes sociales, pues hazlo realidad ya. Soy Félix Rivera y te llevaré paso a paso para que juntos podamos lograr tu transformación y puedas proyectar todo tu potencial y talento. En nuestro gran taller de Voz Center aprenderás a comunicarte de
forma profesional y auténtica, sin importar tu experiencia previa. Última llamada. Quedan muy pocos lugares para inscribirte al taller de conducción para televisión y redes sociales que cambiará tu presencia frente a las cámaras. Inscríbete ya por WhatsApp o en las redes sociales de Voz Center. Seven Sound. Seven Sound tiene para ti excelentes paquetes para que realices tu grabación de una manera profesional. Graba tu canción ahora. Contamos con excelentes productores para tus arreglos musicales. Acércate con nosotros y juntos daremos forma a tus sueños. Nosotros somos Seven Sound. Hola amigos de Monterrey, de México y el mundo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy su amiga Marta Isa Treviño y los saludo desde Voz Center Channel, invitándolos a que me acompañen todos los jueves a partir de las 6 de la tarde al programa Mundología, en donde a través de entrevistas que realizaré a invitados expertos en diversos temas, te ayudaremos a resolver esas dudas que surgen en nuestro día a día. Recuerda, el mundo está lleno de historias, aprendizajes y maneras de convivir que nos definen como sociedad. No olvides que tienes una cita conmigo este 11 de septiembre a las 6 de la tarde en Voz Center Channel, que se transmite vía Facebook. Te espero. Si amas la música, este es tu momento para brillar. En Voz Center contamos con clases individuales de canto, de lunes a viernes, diseñadas especialmente para ti. Talleres grupales los sábados, donde cantar y aprender se vuelve una experiencia única. Clases de guitarra y piano, para que amplíes tu talento musical. Es para todas las edades, desde principiantes hasta avanzados. Visítanos en Padre Mier 1050, en el centro de Monterrey. Contáctanos al 811-782-6537. No esperes más. Inscríbete hoy y libera tu talento musical, porque en Voz Center le damos brillo a tu voz. Emprendedor, logra tus sueños y proyectos sin vencer. Bueno, pues continuamos platicando con Ileana Esquivel sobre su emprendimiento Agua Viva. Y cuéntame, aparte de que ayuda al envejecimiento, ¿qué más nutrientes tiene ante situaciones de alguna enfermedad o si puede evitar que te enfermes al estar consumiendo ese tipo de agua? Sí, esa es buena pregunta porque, como decíamos ahorita, no es que el agua nos cure de algo, pero lo que sí hace que es regresar nuestro cuerpo a su diseño original. Lo que va a hacer como resultado natural de esto es que previene de enfermedad. Y para darte una idea del tipo de enfermedades o la gravedad, incluso de enfermedades que se pueden prevenir con este tipo de hidratación, con platicarte que el Instituto Anticáncer Americano, el director de este Instituto Anticáncer Americano puso en su página una lista de recomendaciones precisamente para querer ayudar, ¿verdad?, a las personas que están pasando por cáncer, e incluso tiene videos donde él mismo está platicando de las prioridades para un paciente con cáncer. Bueno, lo que pone como número 1 en su lista es este tipo de agua. O sea, es agua rica en hidrógeno molecular, agua viva. Entonces, para que el director de una institución como esta, que está dedicada a estudiar aquello que previene el cáncer, lo recomiende como el número 1 en su lista de cosas, que son muchas, pero lo que lo encabeza como número 1 es este tipo de hidratación.
ya nos da una idea de cómo nos puede ayudar a prevenir la enfermedad, como con el contraste que es dándome un ambiente saludable en el cuerpo, este tipo de agua. Ujú. Excelente, muy bien. Y platícanos, ¿cómo este emprendimiento, qué beneficios ha tenido a nivel personal? Inicias tu emprendimiento vendiendo agua rica en nutrientes. Ahora, ¿qué beneficios has tenido como emprendedora el haberte dedicado, el que te estés dedicando, perdón, el que te estés dedicando a vender este tipo de agua? A nivel personal, ¿verdad? Ujú. Me Per- encanta, ¿sí? Perdón, a nivel personal, pero también a nivel comunidad, familiar, emprendimiento, ¿verdad? Ujú. Me gusta mucho esta pregunta porque el emprendimiento definitivamente ha venido como a revolucionar todo mi mundo, ha venido como como dicen, así como a tambalear el piso sobre el cual nos paramos de buena forma, ¿verdad? Porque sí Sí. te reta a preguntarte, ¿dónde está tu fe? O sea, tu fe está en, no sé, en soluciones externas, o tu fe está en una convicción de que crees que, bueno, aquí si ya encontré mi propósito en esto y fue una respuesta para mi salud, para la salud de mis abuelos, para la salud de mi familia, eso fue lo que provocó que empezaran a hacer una convicción en mi interior de compartirlo con el mundo, además de las revelaciones que estaba viendo en el agua, ¿verdad? Como platicaba ahorita que veía soluciones en el agua para todo, para la salud, medio ambiente, finanzas y hasta el tema de la fe. Entonces, empieza a despertar esta convicción, pero claro que hay momentos, si uno ya no tiene su salario estable, hay cosas que lo retan a uno. Claro, porque todos los días hay que comer. Y cuando dependes de una empresa, pues sabes que llega tu chequecito, ¿verdad? Cada quincena o cada mes. Pero aquí tienes que mover un sinnúmero de cosas, pues para poder tener lo que se requiere o cubrir las necesidades biopsicosociales y trascendentales del día a día, ¿verdad? Y más aún si tienes personal a tu cargo, porque quiero que también platiquemos, tienes personas a tu cargo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues más aún, ¿por qué? Porque si tú como directora no está al pendiente de estar teniendo flujo, pues cómo vas a pagar los sueldos, ¿verdad? Los salarios, y entonces te enfrentas a situaciones en que tienes que buscar lugares o nichos de mercado a donde llegar para poder vender el producto o servicio, que finalmente es el producto y servicio que siempre, que bueno, durante toda la vida lo hemos conocido así, pues al final se aterriza en una historia. Y es lo que vendemos son historias, los emprendimientos son historias, y por eso platicamos la historia, platicamos a dónde nos llevó este caminar y que se convierte en una historia y que se aterriza en el tener en la casa un aparato que nos va a dar un agua llena de nutrientes, ¿cierto o falso? Correcto. Va. Sí, sí. Ujú. En mi caso, soy afortunada porque la oportunidad de negocio que me llegó con este aparato, con esta tecnología, no me requiere el yo tener que dar salarios a mi equipo. Lo que sí tengo es un equipo, mi equipo son mis mismos clientes Ujú. que decidieron ellos también hacer el negocio, porque no es obligatorio. Yo puedo Ujú. comprar el sistema y me quedo con mi agua y ya, listo. O en automático, al comprar mi sistema sin tener que pagar nada adicional, ya tengo un negocio que yo puedo empezar a mover si quiero. Ujú. Entonces, mi equipo fueron mis clientes que, igual que yo, vieron tantos cambios con esta agua y les asombró tanto que dijeron, esto yo lo quiero compartir, esto vale la pena que se conozca. Entonces es un negocio muy bondadoso en ese sentido, de que Sí. yo no les pago salarios a ellas, sino que la misma venta genera una comisión y eso es lo que recibimos, la comisión como equipo. Por la venta de ese aparato. Exacto. Así es. Y a lo mejor corrígeme si estoy mal. Creo que la mayoría de de tu equipo de trabajo son mujeres, Sí, ¿verdad? todas. Todas son mujeres, ¿verdad? Sí. Eso también es muy importante, porque pues a veces en temas de salud, pues para mí la mujer conoce más en esos temas, ¿no? Domésticos, ¿verdad? Sí, En el tema doméstico conoce muy bien, ¿no? sí. Conoce muy bien todo lo que es, pues está muy en contacto directo con todo lo que es el agua,
todo lo que es pues el consumo familiar, ¿verdad? Vamos a El decirlo. nutrir, El nutrir, claro. ¿verdad? Ujú. Sí, son cualidades muy… En la filosofía del yin y el yang, Sí. vemos que el yin, que es el aspecto femenino, justamente tiene estas cualidades como de nutrir, de cuidar, de esa empatía, ¿verdad? Y hasta a nivel biológico lo vemos, o sea, el cerebro del hombre tiende a ser como más rígido, más cuadrado, más analítico, y no tiene nada de malo, es porque así fue el diseño, ¿verdad? Claro. Para el hombre. Para la mujer, nuestro diseño biológico tiende a ser más, con verlo tan sencillo, tenemos un ciclo hormonal mucho más complejo que el del hombre, que impacta nuestras emociones Totalmente. y que por lo mismo también siento que nos puede llevar a ser más empáticas, o sea, como sentir más esta compasión, esta empatía. Y aún más profundo en este tema del yin y el yang, en estas filosofías, es interesante, pero se estudia al agua como la energía femenina por excelencia. Se ve al fuego como la energía masculina. Entonces es interesante esto que me dice, sí, somos un equipo de puras mujeres y estamos compartiendo agua que representa la energía femenina. La energía femenina, es correcto, sí, así es. Y bueno, detrás de un hombre exitoso hay una mujer brillante, ¿verdad? Sí, Una mujer fantástica, y eso es una realidad, ¿verdad? sí. Y bueno, aparte de que, bueno, tienes un equipo de trabajo, ¿te has enfrentado a situaciones complicadas al estar promocionando tu emprendimiento? No sé, que de repente alguien te diga, no, esto no sirve, esto no, o sea, ¿te has enfrentado a este tipo de situaciones? Sí, totalmente, la verdad. Y creo que han sido experiencias que lo fortalecen a uno al final, ¿no? Porque sí retan nuestra fe, nuestra convicción. Te voy a compartir un ejemplo de una de estas situaciones. Sí. Yo antes tenía, durante un tiempo lo pausé, pero tenía en mis redes sociales, yo trabajo con mi marca personal, tengo un calendario para que la gente pueda agendar conmigo directamente desde ahí, desde mi página, la liga en mi biografía, pueden agendar un espacio de 30 minutos conmigo si me quieren hacer preguntas sobre el agua, y bueno, así lo tengo abierto al público. Y fue en el 2021, si no me equivoco, una vez un chavo me agendó un espacio de 30 minutos y voy a la llamada y todo, estamos platicando y pues si agendó conmigo yo pienso que es porque le interesa, ¿verdad? Claro. Saber más tanto del aparato como del negocio o del agua, nada más. Sí. Y resulta que este chavo me agendó, pero su intención no era él aprender más, él quería criticarme, o sea, él quería atacarme y me empezó a decir cosas de que sí sabías que en lo que tú estás es un engaño piramidal, ya ves, que desafortunadamente sé que sí ha habido empresas que han tenido un esquema piramidal, que de hecho no es el caso de esta empresa con la que trabajamos, no es un esquema piramidal. Pero bueno, desafortunadamente ha habido casos donde este esquema a algunas empresas no les funciona y luego las personas terminan desilusionadas porque entraron pensando algo y no recibieron lo que esperaban. Yo me imagino que este fue el caso del muchacho porque venía con mucho resentimiento y como que quería descargarlo conmigo. Y así me fue, o sea, la llamada, ya para cuando íbamos empezando la conversación me di cuenta, a este chavo no le interesa en realidad, o sea, nada más me agendó para atacarme, porque me estaba diciendo de que es que al principio sí como empezó muy civilizada la conversación, ¿verdad? Como que queriendo convencerme Claro. de algo, pero cuando le empezaba yo a responder por qué no era así en mi caso, se ponía más a la defensiva y ahí me empezó ya como a decir cosas más que es que ustedes se aprovechan de la gente, es poco ético lo que estás haciendo y así, o sea, podía notar que tenía algo de resentimiento el chavo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Del tipo de conversaciones que he llegado a tener
Esto fue por parte del tema del negocio, pero también por la parte científica. Hay personas muy escépticas que dicen, no, el agua es la misma, a ver, me sabe igual que este filtro, me sabe igual. Hay personas que no son tan sensibles al sabor del agua y dicen, pues agua, es lo mismo. Entonces, cuando llegas con algo tan nuevo y que tiene el potencial de revolucionar muchas cosas, siento que es normal y que además es como el siguiente paradigma, porque si vemos que podemos reemplazar todos estos productos del hogar solo con agua, ¿verdad? Es como un siguiente paradigma. Creo que es normal que ante un cambio de paradigma al principio nos topemos con resistencia al cambio, como un miedo, ¿no? Como un miedo a lo desconocido. Y sí, me han tocado esas conversaciones. Te ha tocado ese tipo de enfrentamientos. ¿Tienes competencia? Nuestra competencia... Pues son todas, ¿no? Todas las aguas. Sí, pues sería el agua en general. Quizás los filtros de agua sería lo más cercano, porque el agua embotellada, pues no, o sea, vemos, cada vez la humanidad se está dando más cuenta, oye, no es sostenible ni para nosotros ni para el medio ambiente, o sea, el plástico solo hace daño al planeta Tierra. Entonces el agua embotellada para mí es como ya poco a poco se tiene que ir terminando, porque ya hay muchas alternativas, y esto lo digo así con todo el corazón, aunque sea cualquier filtro que puedan comprar, cómprenlo, porque va a ser mejor que un agua embotellada. Que un agua embotellada, exactamente. Entonces, por eso yo consideraría más otros filtros, pero incluso esos otros filtros no caen en la misma categoría, porque un filtro solamente filtra, o sea, solamente limpia el agua, que ya es un buen primer paso, está muy bien. Claro. Como quiera, hay de filtros a filtros, tendríamos que evaluar cuál es el mejor para mí. Pero este aparato, esta tecnología está en otra categoría, o sea, trae un filtro, sí, pero no es nada más un filtro, porque revitaliza el agua, produce 7 tipos de agua diferentes, eso es lo que la distingue. Y dentro de esta categoría hay algunas como competencias, empresas, pero esas también yo diría que no se acercan. ¿Por qué? Porque reemplazan los materiales que usa esta compañía con materiales más baratos para que su operación les salga más económica y que ellos puedan vender más barato, pero sabemos que a la larga lo barato sale caro, y ese es el caso con estos aparatos, que no te duran lo que te dura este otro. En algunos casos incluso puede ser hasta dañino, porque por usar el proceso de revitalización tiene que ocurrir a través de un metal, que es el que está siendo conductor de ese voltaje eléctrico. Bueno, nosotros usamos un metal que es titanio, y no es cualquier titanio, es titanio de grado médico, o sea, tiene una certificación médica. Este es el único aparato que cuenta con certificación médica, porque usa ese mismo material que usan en instrumentos quirúrgicos, en las cirugías, porque es compatible con el cuerpo humano. Pero la competencia, ¿verdad?, de estas otras compañías buscan reemplazar, como el titanio es un metal más costoso, con metales más baratos, que al final es contraproducente, porque esos metales pueden estar soltando metales pesados al agua, y ahí ya es otro nivel de intoxicación. Sí, no, ya se convierte en otro problema. Exacto. Ya no es saludable, sino al contrario, ya te genera problemas en tu cuerpo, ¿no? El que se presenten ese tipo de sustancias, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y bueno, platicando sobre tu emprendimiento, de cuando trabajabas como Godín, actualmente ha habido un cambio radical en ti, tu economía, o sea, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Ha sido beneficioso? No sé, algunos dicen, no, pues empecé con mi emprendimiento y ahora pues viajo 3-4 veces a Europa y todo ese tipo de cosas. Platícanos, ¿cómo te ha ido? Esa es buena pregunta también. Pues, ¿qué te diré? En temas de economía, yo siento que voy como saliendo tablas ahorita. Quizás hasta
hacía más dinero cuando tenía mi trabajo godín, no lo voy a ocultar, ¿verdad? Sin embargo, lo que no tenía en ese trabajo godín era, bueno, número uno, la flexibilidad de espacio, que justamente es interesante porque aunque no haga tanto dinero como lo hacía en aquellos años, sí viajo más. ¿Por qué? Porque tengo la flexibilidad de trabajar desde donde yo quiera. Entonces, y además de poder convivir con otros proyectos que tengo, además de del agua, porque tengo otros cuantos, ¿no? Claro. Entonces, en tema económico, yo tengo la bendición de estar rodeada de emprendedores en mi familia y que son, la verdad, maestros muy grandes para mí, el cómo cada uno de ellos tiene su propio recorrido de años de no darse por vencido y cada uno de ellos me ha dicho, oye, el emprendimiento es así, o sea, al principio cuesta, al principio vas a hacer sacrificios, va a tener sus altibajos. Por supuesto. Pero, y cada uno de ellos también me encanta que me dicen, pero vale la pena, o sea, totalmente continúa. de acuerdo, vale la pena pasar a lo mejor con muchos sacrificios, pero que al final del tiempo te das cuenta de que la cosecha es grande, es vasta y que muchas veces ese emprendimiento a la segunda o tercera generación es la que va a quedar beneficiada, ¿va? ¿Cuántas familias o personas dicen, no, vas a empezar a vender, no sé, hot dogs, ¿no? Y pues no, pues nunca de ahí vas a salir, pero de repente ya tienes ya eso se convierte en una franquicia, con sucursales en diferentes partes de un estado y que pues lo que muchos no te creen, al final de cuentas se aterriza, ¿va? Y se concreta y pues cambia totalmente tu modus vivendi, ¿no? Tu manera de vivir, tu manera de ser, ¿verdad? Sí, totalmente, que creo que esa, quizás hasta me atrevería a decir que la primera riqueza que ve el emprendedor quizás es esa, o sea, la riqueza interna, ¿no? La riqueza de la transformación, de darte cuenta, wow, sí puedo construir algo con mis propias manos, sí puedo construir algo que me apasiona, sí puedo creer en mí, ¿verdad? Y también esta satisfacción de ver, wow, lo que le ofrezco al mundo le sirve, o sea, le estoy dando un servicio al prójimo. Claro. Y que haya una necesidad que yo puedo cubrir con mi emprendimiento, creo que es de lo más satisfactorio que tengo, además de la fe tan grande que me ha dado en Dios también. Que es parte de la historia y es parte de lo que queda inmerso dentro de tu marca, Ileana y el agua, ¿verdad? Sí. Pues querido público, creo que fue este día una charla muy interesante sobre conocer que algo que vemos de manera natural no deja de ser sobrenatural. El día que amanezcamos y veamos que no salió el sol, pues ese día vamos a valorar lo que es tener un sol, una luna, tener el alimento en la casa, ¿no? Pero más aún cuando valoramos los nutrientes y la función que desempeñan en nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y bueno, Ileana, pues, si alguien quiere conocer o adquirir los aparatos que tú tienes, que tú promueves o el agua, ¿dónde te pueden localizar para que el público pues te pueda contactar si alguien tiene algún interés sobre el consumo del agua? Sí, con mucho gusto. En Instagram me encuentran como Ileana y el agua, Iliana y el agua. O bien también directamente por WhatsApp al 811-07-77272. Muy bien, y aparte, ¿hay algún lugar, un espacio en donde tú hagas demostraciones, no sé, en algún lugar donde te puedan ir a visitar? Sí, si me buscan directamente, ya sea por Instagram o por WhatsApp, les puedo dar la dirección exacta, pero estamos por allá en Contrisol, cerca de Avenida Las Américas. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si quisieras ya como último recomendarles algo a los emprendedores que nos están viendo, darles alguna recomendación o algún consejo. Sí. Creo que mi consejo más grande, sería
para ti, emprendedor, o sea, si tienes un sueño en tu corazón que está pidiendo ser construido por ti, por tus manos, que sepas que no es casualidad y que ese sueño está ahí por una razón, y la invitación sería: cree en ti como Dios cree en ti. Muy bien, pues querido auditorio, querida audiencia, sueños debemos de tener siempre, nunca debemos de dejar de soñar, pero que esos sueños se conviertan en una realidad. Y sobre todo, nunca dejar de tener fe en que las cosas se pueden llevar a cabo con constancia, con tenacidad. Todo emprendimiento requiere de un sueño, de una idea, y eso a la larga se convierte en grandes proyectos, que son proyectos que impactan y que generan grandes riquezas en cada una de las personas que creamos. Primero, cree en ti, proyéctate y verás que todo lo que tú quieras hacer se va a cumplir y será una realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecemos que se hayan conectado en esta hora y te agradecemos, Ileana, el que hayas estado aquí con nosotros en los estudios Voz Center Channel, y pues nos vemos la próxima semana, 5 de la tarde, en Tu Emprendedor. Gracias. Gracias.